Bien, buenas tardes. Saludamos a las personas que nos acompañan en este momento en forma presencial y en forma virtual. Pedimos al Todopoderoso que nos asista, que nos guarde, que nos proteja, que nos perdone todas nuestras ofensas y que el estudio que hagamos en esta ocasión penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para su honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6. En la sesión anterior habíamos llegado más o menos hasta el verso 27. Vamos a hacer un breve recuento de las lecturas que hemos hecho en este libro de Juan hasta el momento. En este momento tenemos a nuestro maestro Yahoshua, Yeshua, el Mesías, trasladándose en las diversas zonas que conformaban el territorio en aquel tiempo. La región de Judá, la región de Samaria y la región de Galilea. Él ha estado allí por medio de sus discípulos, no solamente los 12, sino multitud de discípulos que le seguían. Igualmente un grupo grande de fariseos y de autoridades que estaban siguiéndolo, también algunos con el fin de aprender y de observar todos estos hechos sorprendentes que están sucediendo por medio de esta persona, y algunos ya habían empezado a atacarlo y a tratar de encontrarle algún defecto con el fin de acusarlo. Estamos en este momento en el capítulo 6 en la zona de Galilea, cerca del mar de Galilea. Allí había estado el maestro en el capítulo 6 en el episodio que se conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Habíamos comentado que este episodio, más que un episodio normal, un suceso normal en la vida de una comunidad, tenía además un profundo sentido pedagógico por parte del maestro y además un profundo sentido profético para los últimos días del tiempo. Vamos entonces ahora a comenzar por el verso 25 del capítulo 6. Nos dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió el Mesías, y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bien, habíamos comentado que aquí vemos una especie de reproche por parte de nuestro maestro el Mesías. Sin embargo, conocemos el estilo pedagógico de nuestro maestro, en el cual cada frase está presentándose como una antesala de una enseñanza todavía más profunda. Tenemos aquí un grupo de personas que lo venía siguiendo por las orillas del mar y aún por las barcas que cruzaban el mar de Galilea. Y nos dice aquí el maestro en el verso 26 que aparentemente ellos lo seguían por aquel interés de comer del pan y de saciarse. Sin embargo, esta antesala nos presenta la enseñanza que nos viene a partir del verso 27. El verso 27 nos dice lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Elohim el Todopoderoso Padre. Bien, vamos a ver que a partir de este verso 27 y muchos más adelante, aproximadamente un tramo que nos va a llevar prácticamente hasta casi todo el capítulo 6, acerca de el Mesías como alimento. Ya habíamos visto al Mesías como aquel instrumento que nos quitaba la sed. Eso lo vimos en el episodio de la Samaritana. Vamos a invitar a las personas a que nos acompañen en el capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, verso 13, vamos a colocarlo allí en el Juan 4, 2.13, para que hagamos un paralelo entre este episodio de la Samaritana y este episodio que vamos a ver en esta oportunidad. Allí en el verso 13 del capítulo 4 de Juan se nos dice lo siguiente. Respondió el Mesías y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le respondió, Adón, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Así que estamos viendo en este pasaje de el capítulo 4 al Mesías representándose como el agua de vida. Vamos a ver ahora a partir del verso 27 que él también entonces se nos presenta como el pan de vida, no solamente como el agua de vida, sino como el pan de vida en este pasaje. Nos dice el verso 27 nuevamente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí está haciendo el Mesías una comparación entre lo que es trabajar. Estábamos viendo en el pasaje de la Samaritana que allí ir a buscar el agua en la fuente era una especie de trabajo. Había que ir hasta allá a sacar el agua. Iba la Samaritana con un cántaro o varios cántaros y sacaba el agua. Lo mismo hemos visto a otras mujeres en la Torá que han ido a una fuente a sacar agua en sus cántaros. Aquí entonces pasamos del pasaje de la Samaritana, en esta ocasión haciendo ese paralelo, con este pasaje de trabajar. Por supuesto que aquí el maestro está yendo más allá de la expresión trabajar como el medio para ganarse el sustento diario. Aquí estamos viendo que se está trabajando por la comida que a vida eterna permanece. O sea que es una actividad que va más allá de lo que es trabajar, más allá de eso, porque el producto que estamos buscando no es solamente un alimento que nos va a saciar una hambre física, sino vamos a buscar, vamos a trabajar por un alimento que nos va a llevar a vida eterna. Parece que las personas que estaban escuchando esta enseñanza empezaron a comprender, porque vamos a ver qué pregunta le hacen al Mesías más adelante. En este verso 27 nos dice el Mesías que
Él es la persona como hijo de hombre que nos dará esa comida. Él como hijo de hombre nos dará esa comida de vida eterna. Nos está aquí preparando el maestro a una larga enseñanza acerca de lo que es la comida para vida eterna. A muchos se nos hacía muy extraño esta forma de hablar del maestro, a veces bastante crítica y extrema hasta cierto punto las comparaciones que hace nuestro maestro. Sin embargo, es necesario que el maestro nos enseñe de esta manera con el fin de que podamos nosotros realmente tener un entendimiento acerca de lo que es Él, de su persona como tal, como hijo de hombre, expresado como hijo de hombre, pero llevando a otro nivel esa enseñanza. Nos dice el Mesías en el verso 27, que Él nos dará esa comida como hijo de hombre. Y al final del verso 27 nos aclara, porque a este señaló el Elohim Todopoderoso Padre. Así que vemos aquí nuevamente que nuestro maestro se coloca en un lugar diferente al de su propio Padre. Aquí el Padre Todopoderoso Elohim lo ha señalado a este hijo de hombre para que sea este hijo del hombre el que nos dé esa comida para vida eterna. Eso es lo que está expresándose en este verso 27. Bastante mensaje hay en este verso 27 para que reflexionemos y meditemos acerca de este verso. Vamos a leerlo desde el final hasta el comienzo. Nos dice aquí el maestro: el Padre Elohim lo señaló a él como hijo del hombre para que nos dé esa comida que lleva a vida eterna, y por eso debemos nosotros trabajar. Así que este trabajo del cual nuestro maestro se está expresando nuevamente no es una comida diaria que es el sustento de nuestro cuerpo para que podamos tener esa energía para estar en la actividad diaria. Es una comida que va más allá, que nos lleva a vida eterna. Eso con respecto al verso 27. Y vamos a ver en el verso 28 que ya las personas estaban como empezando a comprender estas figuras, estos simbolismos, esta pedagogía que manejaba nuestro maestro. Y le dijeron ellos, ¿quiénes ellos? Pues todas estas personas que lo habían seguido por todo este recorrido. Y nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Todopoderoso? Wow, estamos viendo aquí una pregunta que nos indica que hay una relación entre las obras del Todopoderoso y el tema que nos está manejando aquí el Mesías Yahoshua. ¿Por qué hacen estas personas una pregunta que aparentemente no tendría relación con lo que el Mesías está hablando, pero bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, y bajo este contexto que estamos manejando en este momento, en todo este pasaje y en todo este relato, vamos a ver si tiene sentido que estas personas hablen de obras, cuando el maestro no nos está hablando de una comida para vida eterna. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué estas personas en el verso 28 hablan de obras cuando el maestro está hablando de una comida para vida eterna? ¿Tendrá relación esta pregunta
de estas personas con lo que viene hablando el maestro? Vamos a ver la respuesta que les da el maestro en el verso 29. Respondió Yahushua y les dijo: esta es la obra del Todopoderoso, que creáis en el que Él ha enviado. Así de fácil. Ellos tienen en su mente, su mente hasta cierto punto han podido relacionar esto de trabajar con las obras que llevan a vida eterna. Y hacen esa asociación entre hacer las obras del Todopoderoso y bueno, ¿cuáles son las obras del Todopoderoso? Definitivamente las obras del Todopoderoso es todos los mandatos que el Todopoderoso ha consignado en su Torah. Eso no tiene ninguna discusión, ninguna duda para nosotros. Sin embargo, la respuesta de nuestro maestro Yahushua nos lleva a darle una visión todavía superior a lo que es ese trabajo, a lo que es hacer las obras de la Torah, como lo preguntan aquí estas personas en el verso 28. Para estas personas, la comida para vida eterna es una consecuencia de trabajar. Para el maestro también. Pero para el maestro Yahushua nos está enseñando que no es solamente por las obras que están allí consignadas para ellos, sino que además en el verso 29 nos dice: la obra del Todopoderoso es que creáis en el que Él ha enviado. Así que la perspectiva, el entendimiento que habían tenido estas personas, y lo habían tenido en gran parte muy acertado, en que hay que trabajar para obtener esa vida eterna que el maestro nos está ofreciendo. Pero el maestro va más allá. Hay que trabajar, sí, pero ¿en qué consiste ese trabajo? Y nos lo explica él allí muy sencillamente en el verso 29. Esas obras, ese trabajo que nos mencionaba en el verso 27, es tan simple que se trata de creer en el que Él ha enviado. Así de sencillo. Y el maestro nuevamente repite lo que está en el verso 27, lo repite en el verso 29. En el verso 29 nos dice que Él ha sido enviado por el Padre. En el verso 27 nos dice que Él ha sido señalado por el Padre como ese dador de vida eterna. Sin embargo, hay que hacer algún trabajo, porque el mismo maestro nos dice trabajad. El maestro nos dice trabajad, hay que hacer algo. Por eso esas personas preguntaron, bueno, y está bien, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Qué debemos hacer para poner en obra, en práctica, esas obras del Todopoderoso? Y él, entonces, nos explica que es más sencillo aún todavía de lo que se refiere a las obras del Todopoderoso. Es creer en esa persona que el Todopoderoso envió. Lo estamos viendo aquí en el verso 29 y en el verso 27 y 29 estamos viendo que el maestro se coloca como el que es señalado, como el que es el enviado por el Padre Todopoderoso. El maestro nunca se coloca en el lugar del Padre Todopoderoso, lo hemos ya analizado con otros versos aquí en este libro de Juan. Aquí él se coloca como el que es señalado, como el que es enviado por el Padre Celestial Todopoderoso.
Ahora, en el verso 30, las personas ya están comprendiendo. Vemos que las personas ya están asimilando este lenguaje simbólico y este estilo pedagógico de nuestro maestro, porque lo estamos viendo en las preguntas que ellos están haciendo. Ya se están mostrando que están comprendiendo que detrás de cada palabra de nuestro maestro hay una enseñanza todavía más elevada y profunda. Vemos en el verso 30 que ellos entonces le preguntan nuevamente al maestro, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Wow, ya las personas entonces están entendiendo que el maestro nos está dando a entender que él es ese enviado, que él es esa persona señalada por el Padre Todopoderoso. Ya ellos están entendiendo que el maestro se está identificando como esa comida que lleva a vida eterna. Entonces ellos se quieren asegurar, bueno, si eres tú, ¿qué señales estás dando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que te creamos que es esa persona que tú estás definiendo, eres tú? ¿Qué obras haces para que creamos que eres tú? Así que estamos viendo que aquellas expectativas durante miles de años que tenían todos los israelitas y los judíos acerca de un Mesías se estaban cumpliendo en aquel tiempo. Ellos tenían esa expectativa, pero por supuesto, además habían tenido muchas decepciones en otras ocasiones sobre algunos supuestos Mesías que ellos en ese entusiasmo habían en algún momento tratado de aceptar y posteriormente al Mesías también les ocurrió en algunas oportunidades. Ellos entonces están, bueno, si tú eres este enviado, si tú eres esa persona señalada, entonces danos pruebas. ¿Qué obras haces? ¿Qué vas a hacer para que nosotros te creamos? Y ahora, a partir del 31 y casi hasta el final del verso 6, del capítulo 6, corrijo, el maestro entonces nos profundiza acerca de esta metáfora, pudiéramos decir, de este simbolismo acerca del agua, acerca del pan, acerca del vino, que él nos va a presentar a partir de este momento. Él ya está preparando el terreno para que las personas puedan discernir y entender todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Él está preparándoles a ellos el terreno, el escenario, los está preparando psicológicamente para que ellos empiecen a ver. Por eso a veces Él nos dice, el que tiene ojos para ver y el que tiene oídos para oír. Así que Él se está presentando y se va a presentar con estas figuras del pan y de la carne y del vino y del agua como ese alimento por el cual hay que trabajar para conseguir la vida eterna. Estamos en el capítulo 6 del libro de Juan. Siempre recomendamos a todas las personas que nos acompañan en estos videos que tengan a la mano su versión de estudios y vayan cotejando aún con varias versiones. Entonces estas personas le preguntan, bueno, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y vamos a ver a partir del verso 31 al Mesías profundizando en este tema y con estas figuras. El verso 31 nos dice, nuestros padres
Creo que no había compartido el texto. Juan 6:31, vamos ya. Bien, vamos a compartir en la pantalla la versión israelita nazarena. Y también podemos cotejar la versión israelita nazarena con la versión que tengamos a la mano. Y vamos a resaltar el verso 31. Nos dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Muy bien, para reforzar este verso tenemos una referencia a Éxodo 16:4 y 15. Éxodo 16:4 y 15, vamos a colocarlo allí en el Éxodo 16:4 y 15. Bueno, por favor, vamos a recordar ese pasaje, Éxodo 16:4. Nos dice: y el Todopoderoso dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Y en el verso 15 nos dice lo siguiente. Éxodo 16:15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: man-hu, en hebreo, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yahweh os da para comer. Así que el maestro se está identificando con un pan que el Padre Todopoderoso le da al pueblo de Israel. En este pasaje de Juan 6:31. Nos dice la respuesta del maestro: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y el Mesías les dice, verso 32. Así que Yahoshua les dijo: en verdad les digo que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo. No, mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Aquí está aclarándonos nuevamente sobre su persona en esa comparación del pan del cielo. En aquella ocasión fue el mismo Todopoderoso el que les dio a ellos el pan del cielo. Y en esta ocasión es el mismo Padre Todopoderoso el que les da el pan del cielo a ellos. En aquella ocasión que vimos en Éxodo 16, eso fue dado a los hijos de Israel. Curioso que el maestro se iguala con ese pasaje de los hijos de Israel en ese pan del cielo que le da al Padre Todopoderoso a los hijos de Israel. Para que vayamos entonces haciendo esos paralelos. Y el maestro se sigue identificando como el pan que el Todopoderoso entrega a los hijos de Israel, nos dice en el verso 33.
porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Y vamos a ver aquí entonces este paralelo entre este pan de vida y el agua de vida que veíamos en el pasaje de la Samaritana. Verso 33, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Vamos a ver el pasaje de la Samaritana. Nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos a ver unas palabras casi exactas en el verso 34. En el verso 34 vemos que ellos le dijeron: Maestro, danos siempre ese pan. Y Yahoshua, así como se le presentó a la samaritana, se le presenta a ellos, se identifica. Vamos a ver, recordar cómo se le presentó el Mesías a la samaritana. Nos dice ahora, en el verso 25, capítulo 4, Juan 4, 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Mesías le dijo: yo soy el que habla contigo. Y lo vemos aquí en el verso 34. Ellos le dijeron: Maestro, danos siempre ese pan. Y en el verso 35, Yahoshua les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Estamos viendo dos escenarios paralelos. Estamos viendo el caso de la samaritana y el caso de estos israelitas galileos, Galilea al norte de Samaria, y otros israelitas, fariseos, judíos, etc. Curioso que el maestro empezó a identificarse en este relato que entendemos casi que secuencial, unos hechos detrás de los otros, en una forma secuencial. Se presentó primero a la Samaria, a los samaritanos, a esa Samaria que en algún momento comentábamos que representa al Israel disperso en las naciones. Curioso que el maestro se presenta primero a Samaria y luego ahora en Galilea, estamos en Galilea, cerca del mar de Galilea, y se está presentando como el pan de vida. Qué hermoso que vayamos entendiendo este estilo tan particular de esta pedagogía de nuestro maestro. Y que este libro de Juan nos presenta unos acontecimientos secuenciales que nos presenta unos relatos que podemos ir encadenando unos con otros. Bien, vamos a detenernos un momento para dar espacio si alguna persona tiene algún comentario hasta este momento, y le damos la bienvenida ahora a Manuel Acevedo, que se nos une en esta reunión. Manuel Acevedo, bienvenido. Gracias, shalom a todos. Shalom. Muy bien, Manuel Acevedo, estamos en el capítulo 6 de el libro de Juan y hemos hecho un paralelo entre lo que sucede
en el capítulo 4 en el caso de la samaritana y ahora en el capítulo 6 en el caso de los galileos y otros personajes que están en la zona de Galilea. Comentábamos que nos llama la atención que el maestro se reveló primero a Samaria, se reveló primero a esa figura que representa al Israel disperso en las naciones. Y luego aquí se está revelando a estas personas de Galilea, en una zona cerca al mar. En el caso de la samaritana se representaba a sí mismo como el agua de vida, que es para vida eterna. En este caso de los galileos se está representando como el pan de vida eterna. Así que estamos en esta visión hebrea, israelita y nazarena del personaje de Yahoshua en este estilo suyo tan particular. Y estamos viendo que de alguna manera estas personas en esta zona están empezando a comprender, no del todo todavía, porque están pidiendo más señales para identificarlo. Y lo dicen allí en el verso 30. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? De manera que el maestro les responde que es el Padre Todopoderoso el que les está dando esas señales, el que está mostrando, lo está señalando a él como el enviado, el mismo Todopoderoso que le entregó a los hijos de Israel el maná en el desierto. Es el mismo Todopoderoso que nos está entregando tanto el agua como el pan en esta ocasión. Y Él se está presentando como esa agua y como ese pan en este momento. Y a partir de este verso 34, Él nos va a profundizar acerca de ese tema, identificándose Él como ese enviado del Padre Todopoderoso. Y ellos comenzaron, así como la samaritana empezó a tener ese conocimiento, no del todo de que Él era, aquí también ellos le dijeron, Maestro, danos siempre ese pan, esa respuesta que la encontramos en la boca de la samaritana en el verso 4:15, cuando Él le dice a ella, le dice, Adón, dame de esa agua para que yo no tenga sed más. En el verso 35 empieza el maestro a continuar con ese tema. Y con este preámbulo, con esta introducción, ya estamos preparados para recibir esta enseñanza. Y por supuesto que estas personas que están delante del Mesías están ya preparados para recibir esa enseñanza. Vamos al verso 35 que nos dice, Yahoshua les dijo, yo soy el pan de vida. Así como Él se le identificó a la samaritana cuando le dijo en el Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Aquí en el verso 35 nos dice, yo soy el pan de vida. Esta palabra yo soy también ha sido, esta frase yo soy también ha sido mal utilizada por las denominaciones que nos tratan de dar a entender que cuando el Mesías dice yo soy, entonces está hablando, es como si Él fuera el Creador Padre Todopoderoso. Algo totalmente fuera del contexto como lo estamos viendo en este momento. Él simplemente se está identificando como ese enviado y varias veces lo hemos visto. El enviado, Él es la señal que el Padre envió a estos hijos de Israel. Y nos dice el verso 35, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y vamos a ver el paralelo en el verso 15 de Juan 4. Él le dice a la samaritana,
ella le pide a él para que no tenga yo sed jamás. Así que él identificado como esa agua para que ella no vuelva a tener sed. Y aquí con este pan para que nunca más se sienta hambre. ¿Y cuál es la condición? Ya la había anunciado el maestro en el verso Juan 6:29. Él nos dice que crean en aquel que él envió. Nos dice en el verso 35, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que está manejando los dos temas, tanto el pan como el agua para no tener sed en el verso 35 y el pan para no tener hambre en el verso 35. En una metodología figurativa que está utilizando para esta audiencia. Y allí, como comentábamos, allí había una grande muchedumbre mixta, habían galileos, habían judíos, estaban sus discípulos y había una grande multitud. Vamos al verso 36 y nos dice: pero ya les he dicho que ustedes me han visto y sin embargo no creen. Hemos visto hasta este momento que el maestro se ha presentado con unos hechos sorprendentes, llamémosles milagros, a partir de aquel milagro de las bodas de Caná, y luego otras manifestaciones. Ellos lo han visto la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, que ya vimos que también es una figura de la multiplicación de las 2 casas por medio de los 5 libros del Humash. Aquí entonces vemos que él les dice, todavía todas estas manifestaciones, todo esto que se ha hecho y todavía no creen. Y sigue en el verso 37. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Vamos a prestar atención a este verso. Aquí podemos ver que el Mesías está integrándose a unas personas que el mismo Padre le entregó. Eso lo vamos a ver en otros versos, aquellas personas que el Padre le entregó. Si observamos, prácticamente el Maestro no escogió directamente a todos estos discípulos, no solamente a los que lo acompañan siempre, sino a todas las demás personas que se han ido añadiendo. Es el mismo Padre Todopoderoso el que le va entregando al Maestro estas personas. Y nos continúa en el verso 37 diciéndonos, el que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Ya el que llegó a los caminos del Maestro, que han sido dados por el Padre al Maestro, ya entran a pertenecer al Maestro. Ya vienen a participar de ese patrimonio entregado por el Padre al Maestro, un patrimonio humano. Y en el verso 38 el Maestro se sigue definiendo, abriéndonos su perfil para que sigamos entendiendo y comprendiendo. Verso 38 nos dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. De manera que aquí estamos viendo otra vez que el Maestro
se pone en el lugar del enviado, no en el lugar del que envía. Él es repetitivo en esto. No se entiende por qué puede haber una confusión. Aquí el maestro siempre se pone en ese lugar de ser el enviado, de que él no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad del Padre que lo envió. Lo estamos viendo aquí en este verso 38. Además, vamos a resaltarlo, además el maestro nos cuenta que él descendió del cielo. Así que él no es un ser humano común y corriente, él es alguien especial que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre Todopoderoso. No fue el Padre Todopoderoso el que descendió a estar en medio de los seres humanos, fue este que fue enviado por el Padre Todopoderoso para estar en medio de esos seres humanos, y el Padre Todopoderoso le entregó a estos discípulos y a todas estas personas que lo siguen y que creen en él. Eso es lo que está enseñándonos el maestro aquí en estos versos. Y lo enfatiza nuestro maestro en el verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió. Vamos a pausar aquí nuevamente. Igualmente está repitiéndonos desde el verso 38 hasta el verso 39 que él no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad del que lo envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Que no deje perder a ninguno de los que me ha dado. Nuevamente nos repite que estas personas le fueron entregadas por el Padre Todopoderoso. Está repitiendo, a ver si de una vez podremos nosotros entender la diferenciación entre las dos personas, cada uno en su ámbito, el Todopoderoso allá en el trono celestial obrando, trabajando, el Hijo aquí en el planeta Tierra, enviado por el Padre Todopoderoso, haciendo la voluntad del Todopoderoso, descendiendo del cielo del Todopoderoso y guardando a esas personas que el Todopoderoso mismo le entregó. Es lo que estamos observando aquí en este verso 39. Y en el verso 39, en la parte final, y lo repite en el verso 40, que los resucite en el día final. Esa es la voluntad del Padre Todopoderoso. Que el que cree en el Maestro, esos que el Padre Todopoderoso le entregó y le entrega y le sigue entregando al Maestro, Él los sostenga, no los deje perder para que estas personas sean resucitadas en el día final. Así que el Maestro es ese pan que nos mantiene con vida para que lleguemos hasta el final, creyendo en el enviado, el que descendió del cielo, el que fue enviado para hacer la voluntad del Padre Todopoderoso. Y lo vemos ratificado en el verso 40. Y nos dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mire al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Nos repite el Maestro su enseñanza. Recordemos que una de las formas pedagógicas para el aprendizaje es precisamente la repetición. Al fin sí podemos entender y captar su mensaje. Verso 40. Es la voluntad de mi Padre. Lo viene diciendo desde el verso 38. Vamos a resaltar en el verso 38. La voluntad del que me envió. En el verso 39, esta es la voluntad del que me envió. En el verso 40, esta es la voluntad de mi Padre. Así que el Mesías está haciendo la voluntad de su Padre.
Y vemos en el verso 40 dos expresiones. Una, el que mire al Hijo y el que crea, y además crea en Él. El que mire al Hijo. Interesante. Recordemos que aquellas personas que habían sido mordidas por una serpiente miraban hacia esa serpiente creyendo en ella y eran sanados. No recuerdo en qué verso está, pero ahí está la palabra. Miraban hacia esa serpiente que indudablemente era una figura profética del maestro Yahoshua para los tiempos posteriores. Y lo vemos aquí en el verso 40. El que mire al Hijo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa mirar al Hijo? ¿Será simplemente ver la foto o la imagen? En fin, mirar al Hijo. Y creer en Él. No solamente mirar, sino creer, como sucedía con la serpiente levantada en el desierto. Igualmente, el Maestro también será levantado. Y crea en Él. Lo estamos viendo desde versos atrás, que la condición es creer en Él. ¿Y cuál es la consecuencia de mirar a Él y creer en Él, en esta persona que fue defendida del cielo, que fue señalada, que fue enviada para hacer la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre es que no deje perder a los que Él le entrega. Y la consecuencia de mirar al Hijo y de creer en Él es vida eterna y resurrección en el día final. Ahí está todo el resumen de toda esta historia de el Mesías en el medio de los seres humanos. Mirar a Él y creer en Él, porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es que mantenga a las personas que Él le entregó para que esas personas reciban vida eterna y sean resucitados en el día final. Esa enseñanza de nuestro Maestro a todas estas personas. Pero vemos aquí en el verso 41 que habían judíos allí escuchando estos discursos de este personaje tan controvertido y tan sorprendente, no solamente por las cosas que hacía, sino por las cosas que decía, y más ahora que se está identificando de una manera muy especial, una manera que nadie nunca se había identificado y expresado en este perfil que él mismo está presentando. Verso 41. Entonces vemos que los yahuditas, los judíos, murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Indudablemente, los yahuditas estaban mucho atrás de gran parte de este grupo que estaban escuchando al Mesías, a pesar de que los judíos eran más practicantes de la Torá, venían estudiando el Talmud desde hacía muchísimo tiempo, tenían unas jerarquías de un rabinato y de un sacerdocio levítico y del templo y de autoridades judías y de líderes judíos, y sin embargo entendían menos que el resto de las personas, porque hemos visto aquí que le hacían unas personas unas preguntas a nuestro maestro que nos dan a entender que ya empezaban a comprender estos mensajes del maestro. Observen ustedes esta posición de estos judíos que nos dan a entender que verdaderamente no estaban captando el tema. Verso 41 nos dice que estos judíos estaban murmurando del Mesías porque había dicho que yo soy el pan que descendió del cielo.
en palabras del maestro. Y decían, ¿no es este Yahoshua, el hijo de Yosef? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice que he descendido del cielo? Verdaderamente que estaban bastante fuera del tema estos yahuditas que supuestamente eran muy sabios en la Torá, muy expertos, muy conocedores, pero no estaban captando el mensaje. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para dar lugar a que alguna persona, si tiene algún comentario, algún aporte, en este momento nos pueda colaborar en ese aspecto. Muy bien. Sí, Estamos. Sí, señor, siga adelante, Manuel. sí, vemos en las escrituras que verdaderamente están cumpliéndose las profecías del Mesías, de los profetas. Vemos que como el Mesías se presentó con la mujer samaritana, así hoy se está presentando a mucha gente, revelándose a mucha gente de estos últimos tiempos, revelándose para conocer de la verdad. Vemos que es exactamente lo que está sucediendo hoy en día, como en el libro de Ezequiel, de los huesos rotos que están muertos, y que el Todopoderoso le va a dar carne resucitándolos. Y es exactamente lo que está pasando hoy en estos tiempos. Vemos claramente en las Escrituras que esa profecía se está cumpliendo hoy en nuestros propios ojos. Y es tan extraordinario lo que dice la palabra del Todopoderoso para darnos cuenta de esas cosas. Y pues gracias solamente a Él, que nos da entendimiento y Él se está revelando por nosotros hoy en día, y no debemos de desaprovechar esa oportunidad para obedecerle y que nos acerquemos más a Él mediante la obediencia de lo que Él ha mandado por nosotros, para ver las cosas en realidad, porque vemos que hay veces es difícil de entender las cosas por nosotros mismos. Hay veces por nuestro orgullo, por nuestra forma de pensar, de creer las cosas, aunque le repitas tantas veces a una persona, no llegamos a entender las cosas. Pero cuando el Todopoderoso ayuda y su Hijo se revela contra aquellas personas que le están buscando, verdaderamente se entiende las cosas mejor. Y pues gracias solamente al Todopoderoso, y que como dice en las Escrituras tantas veces en Romanos, se manifestará a los gentiles y quitará el velo al pueblo de Israel para que todos sean salvos. Yo creo que eso está a punto de suceder, como está escrito en las Escrituras, como se va conforme a las profecías, a las Escrituras. Vemos que exactamente lo que han dicho los profetas, el Mesías, de esas cosas que van a suceder hoy en estos últimos tiempos, son exactamente, vemos que en las Escrituras son exactamente lo que se está cumpliendo hoy en día. Agradecido por su comentario, Manuel, muy acertado, exactamente. Podemos hacer ese paréntesis para
observar que lo que estamos leyendo en este momento, en estos pasajes de Juan 6, es exactamente lo que estamos viviendo nosotros, Baruch Hashem Yahweh, en estos días. El Mesías revelándose a esos israelitas que están dispersos en las naciones que, como lo comentaba Manuel, se conocen como los gentiles. Y estamos viendo ese velo de ceguera igualmente en los yahuditas de nuestros días. Exactamente la misma situación. Y vemos esa ceguera aquí en el verso 6:42, nos dicen, ¿este no es Yahoshua, el hijo de Yosef? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora él dice que he descendido del cielo? Palabras de estos judíos que realmente estaban bastante desenfocados. Verso 43 nos dice, Yahoshua les respondió, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Bien, interesante esta declaración de nuestro maestro, porque le está hablando a ellos, a los judíos. Y el maestro nos dice que es el Padre el que trae a las personas para que crean en el Mesías, para que esas personas sean resucitadas en el día final. Así que estos judíos prácticamente no estaban creyendo en el Mesías, no lo estaban mirando como la realización de esa profecía para los últimos tiempos de la serpiente elevada en el desierto. No lo estaban viendo. Prácticamente estaban quedándose rezagados. El maestro les recalca que el Padre Todopoderoso es el que trae a aquellos que van a creer en el Mesías. Delicado el asunto. Vamos a ver ahora el verso 45. Está escrito en los profetas. Dos frases aquí. Está escrito. ¿Dónde? ¿Por qué algunos habían dicho que la Torah abolida, etcétera, pero aquí estamos viendo al Mesías mencionando a los profetas? Y más adelante, o en otra ocasión, nos dice que él no vino a abolir la Torah o los profetas. Y está mencionando aquí algo que está escrito en el Tanaj, en la parte de los profetas. Dice, y todos recibirán enseñanza de Yahweh. En el verso 45 vamos a ver que esa referencia que el maestro nos está trayendo está en el libro de Isaías 54:13. Vamos a colocarlo allí en la pantalla. Isaías 54:13. Consulte por favor Isaías 54:13, está allí en el chat de texto. Y vamos a buscarlo, Isaías 54:13. Está citado por el maestro directamente, el maestro citándonos a un profeta, como el más adelante en otros textos nos informa. Nos dice el verso 13, y todos tus hijos serán enseñados por Yod-Hei Wab-Hei, el Todopoderoso, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13, citado por el maestro Yahoshua en esta ocasión. Nos dice el verso 45 de Juan 6.
Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Yod-Heh-Wav-Heh Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Interesante esta frase que nos dice allí en el verso 45. Vamos a detenernos un momento allí. Verso 45, capítulo 6 de Juan. Está escrito en los profetas. Y todos recibirán enseñanza del Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh. Y nos dice el maestro, así que todo el que oye y aprende del Padre. Bueno, ¿cómo hacemos para oír y aprender del Padre? Si rechazamos la Torá, que es la que nos habla del Hijo. Lo estamos viendo aquí en este verso 45. Todo el que oye, ¿dónde oímos? ¿Cómo hacemos para oír la palabra del Padre? ¿Cómo nos habla el Padre? Nos habla por sus palabras que están consignadas en la Torá, en el Tanaj. De esa manera el Padre nos habla y nos habló por medio de Moisés y de los profetas y de otros escritores, y nos hablaba de él, toda la Torá hablándonos de el maestro Yahoshua. De manera que para conocer, para ir, para llegar al maestro del Mesías, habíamos que haber pasado por la Torá y los profetas, porque la Torá y los profetas son las que nos hablaban del Mesías, como lo dice el discípulo Shaul. La Torá fue el ayo que nos llevó a conocer al Mesías. Nos llevó a conocer, sin embargo, el ayo sigue ahí. El ayo sigue ahí pendiente. Seguimos bajo ese ayo que nos lleva a conocer al Mesías, y ese ayo es la Torá, la Tanaj, los profetas y los demás escritos que todos hablaban y esperaban a ese Mesías. Una persona ahí va a hacer algún comentario. Muy bien. Entonces, el verso 45, el maestro nos está diciendo, y lo dice en otras oportunidades, que el que oye y aprende del Padre, o sea, la Torá, nos lleva al Mesías. El fin de la Torá, o sea, el objetivo de la Torá era llevarnos al Mesías. Si no tenemos Torá, si la dejamos allí en un rincón porque supuestamente estaba abolida o fuera de tiempo, entonces, ¿cómo pretendemos que conocemos al Mesías? Solamente conocemos al Mesías por la voz del Padre que nos habló y del cual aprendemos, y esa palabra nos llevó a comprender y a entender al Mesías. Muy bien. Y vamos a ver el verso 46. Cada frase que nos dice el maestro es para reflexionar y meditar por bastante rato. Verso 46. No es que alguien haya visto al Padre. Bueno, podemos parar ahí porque estamos en el análisis, en la reflexión acerca de todos estos versos del libro de Juan. No lo hemos visto, pero lo oímos y aprendemos de él. Nadie ha visto al Padre. Solamente aquel que proviene del Todopoderoso lo ha visto. Así que esta frase es contundente. Si en otros textos vemos que el Padre habló cara a cara con Moisés, etcétera, el Padre utilizó unos instrumentos para comunicarse con sus siervos, pero fueron los medios que el Padre utilizó
para esa comunicación y ese contacto con los seres humanos. De alguna manera, el Padre Todopoderoso se demostró a través de, por medio de algunas personas, alguno habló por medio de algunos ángeles, se manifestó por medio de algunos hechos, pero Él como tal, nadie lo ha visto, porque el que pueda ver al Padre morirá, según lo hemos visto en otros textos. Hay una promesa para el reino restaurado después de los días en los cuales podremos tener otra facilidad para tener ese contacto más íntimo, entre paréntesis, ver al Padre, un contacto más íntimo en los nuevos cielos y nueva tierra con el Padre Todopoderoso. En estos momentos del verso 46 el maestro nos dice que solamente Él lo ha visto, nadie más. Y esto es contundente. Si le creemos al maestro tenemos que comprenderlo tal como Él lo está enseñando. Nadie ha visto al Padre, solo el que vino del Padre. Ahora aquí nuevamente el maestro nos explica dos cosas. Que hay un Padre y hay un Hijo, solamente el Hijo ha visto al Padre. Y que el Hijo proviene del Padre, lo vemos en el verso 46. Nuevamente nos queda eso, nos va aclarando con esta repetición y repetición y repetición del libro de Juan, esa separación de las dos personas. Una que ejerce sus funciones en el trono celestial y el otro que ejerce sus funciones en el plano terrenal, en medio de los hombres, porque nadie ha tenido un contacto directo con el Padre Creador Todopoderoso. Lo hemos tenido por medio del Hijo, que es su imagen y semejanza. Y nuevamente en el verso 47 el maestro nos recuerda que Él es el pan de vida en el verso 48 y por lo tanto el que cree en Él tiene vida eterna. El verso 47 y el 48 unidos allí. En verdad, recordemos que esta frase repetida, en verdad, nos anuncia una verdad de apuño que viene en boca, en palabras de nuestro Maestro seguidamente. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Así que el Maestro se está definiendo en una forma concisa y contundente en todos los aspectos. Vamos a ver no tenemos por acá una cita en particular, pero en el verso 49 nos recuerda lo que está en Éxodo 16:4. Vamos a colocarlo nuevamente allí, Éxodo 16:4, en el tema del maná, y vuelve y se identifica como ese pan. El maná entonces también era una sombra profética de nuestro Maestro, el Mesías. En el verso 49 vuelve y nos recuerda el caso del maná. Nos dice en el verso 49, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero, en el verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. El maestro haciendo ese paralelo entre el maná que fue dado en el desierto y ese pan que se nos está ofreciendo en esos días. Aquellos comieron de ese maná, pero murieron. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 50. Ahora tenemos un maná que también descendió del cielo. Aquel maná descendió del cielo de parte del Padre.
este maná nuevo, este pan nuevo también descendió del cielo de parte del Padre, es un paralelo perfecto. Pero en aquella ocasión, ¿qué pasó? Ellos murieron. En esta ocasión, ¿qué pasa? Que el que coma de ese maná no muere. Así que tenemos ese paralelo perfecto entre el maná del desierto como una sombra profética y este maná que estamos recibiendo, que nos están ofreciendo en esta ocasión. Y viene ahora entonces otra simbología que maneja nuestro maestro. Recordemos que está el agua de vida, está el pan de vida, y ahora vamos a ver qué nos ofrece el maestro. Verso 51. Nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida de este mundo es mi carne. Entonces ahora, dentro de este abanico de figuras comestibles, entra la carne. Y observemos ahora entonces esta figura que nuestro maestro está utilizando. Verso 51. Yo soy el pan vivo. No es un pan muerto, es un pan vivo, un pan que da vida. Y este pan descendió del cielo. Lo hemos visto ya en este pasaje en varias oportunidades. Vamos a subrayar el verso 46. Aquel que proviene de Yahweh, nos dice el verso 46. Seguidamente, en el verso 50, este es el pan que desciende del cielo. Verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que, definitivamente, con estas repeticiones, el maestro nos quiere dejar claro, que tengamos claro quién es él, cuál es su propósito con estas figuras que nos presenta, y recordando el tema del maná en el desierto. Segunda parte del verso 51 nos dice: si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Aquí está entrando entonces en un tema, ya nos habló del agua, ya nos habló del pan, y ahora nos va a hablar de carne. Y en el verso 52 entonces vemos nuevamente la sorpresa de estos judíos, que bastante desubicados siguen sin asimilar, sin poder discernir estas figuras que el maestro trata de hacerles entender. Un grupo, como veíamos, ya venía entendiendo en gran porcentaje el lenguaje figurado y estos simbolismos de nuestro maestro. Pero estas personas yahuditas, como lo vemos allí en el verso 52, están bastante desubicados. Nos dice así el verso 52. Estos, los dirigentes yahuditas, no eran cualquiera yahuditas, eran unos dirigentes. Vamos a ver qué dice aquí en la versión tradicional. No dice que eran unos dirigentes, eran simplemente judíos, nos dice aquí. Bueno, en la versión israelita nazarena se nos dice que eran unos dirigentes yahuditas, o sea que eran personas muy de alguna autoridad y con mucho conocimiento de la Torah. Entonces los dirigentes yahuditas discutían entre ellos diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Definitivamente no estaban comprendiendo este lenguaje metafórico de nuestro maestro y lo estaban tomando directamente en forma literal. O sea, no están entendiendo que esta persona que está enfrente de ellos les está hablando en unas formas simbólicas y metafóricas, con unos simbolismos que eran de todas maneras comunes a la mayoría de las personas allí, como el agua, como el pan, como la carne. Y Yahoshua les dijo, Yahoshua conocían sus murmuraciones y hasta sus pensamientos. En el verso 53 nos dice, Yahoshua les dijo a ellos, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Así que en este momento entonces tenemos un ingrediente nuevo en este menú que nos está presentando el Hijo, nuestro Maestro. Tenemos agua, tenemos pan, tenemos carne y ahora tenemos sangre que se bebe. Definitivamente el maestro está hablándonos con unas figuras muy comunes de la vida cotidiana para que vayamos en nuestra mente ejerciendo esa actividad de manejar estas comparaciones y estos alegorías y simbolismos y este estilo tan particular de nuestro maestro. Yahoshua, podríamos poner entre paréntesis, conociéndolos y escuchando sus murmuraciones, les dijo, en verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Recordemos que en este pasaje el maestro se está identificando como el Hijo del Hombre y ese es el tratamiento que él se está haciendo. Recordemos el verso de Juan 6:27, aquí identificándose como Hijo de Hombre. Vamos a colocarlo allí, Juan 6:27, para que hagamos el paralelo en Juan 6:27 y aquí en este verso 53. La carne del Hijo del Hombre. En este momento, él identificándose como un ser humano que tiene carne y sangre. Carne y sangre. Recordemos que la sangre es la vida de la carne. Si no comemos los dos elementos, la carne y la sangre, la carne y la sangre. Acerca de este tema tenemos un estudio más extenso en nuestro sitio web regresando a las raíces.org sobre la carne y la sangre. El que no come de la carne y de la sangre. A algunas personas les puede parecer un poco fuerte esta comparación. Sin embargo, es la comparación que el maestro nos está trayendo en este momento. Comer la carne y beber su sangre. Pero en el verso 54 nos explica que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora tendríamos que detenernos a reflexionar un buen rato. Y la invitación es a eso, a que reflexionemos, a que investiguemos este lenguaje figurado pero tan profundo de nuestro maestro. ¿Qué significa eso de comer la carne y beber la sangre? Es la única manera de que permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros. Así que
tiene que haber una reflexión profunda acerca de comer esa carne y beber esa sangre. Podríamos empezar a preguntarnos qué es esa carne, qué simboliza esa carne del Mesías y qué es esa sangre que simboliza la sangre del Mesías. Cuando Él nos dice también que ellos recibían ese maná y para nosotros en este momento nos está ofreciendo su propia carne como verdadera comida y su propia sangre como la verdadera bebida en el verso 55. Y nos sigue explicando el maestro en el verso 57 lo siguiente. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Un lenguaje bastante fuerte y sobre todo podríamos estar viendo la cara de estupefacción, de sorpresa de aquellos judíos ante este tema tan fuerte como está expresándose nuestro maestro. Vamos al verso 57 que nos dice, así como me envió el Padre viviente. Nuevamente, el maestro se coloca en el lugar del enviado y además añade que es el Padre viviente. Una vez más, ya lo hemos visto con varias ocasiones, que Él se coloca como el enviado del Padre viviente. Y sigue la siguiente frase, y yo vivo por el Padre. O sea que Él no vive por sí mismo, ya lo habíamos visto en unos versos anteriores, que Él nos dice en el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. También habíamos visto otro pasaje en el cual veíamos que el Hijo no tiene vida por sí mismo, sino que le fue dada por el Padre. Y lo vemos aquí repetido nuevamente, donde se nos dice, yo vivo por el Padre, así que el que me come también vivirá por mí. Aquí tenemos una ley transitiva que solemos utilizar como un ejemplo. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Podemos aplicarla aquí en este momento. Yo vivo por el Padre y el que come al Mesías vive por el Mesías. Entonces hay tres estamentos en esta fórmula: el Padre, el Hijo y el que cree. Entonces el que cree ha comido del Hijo, y el Hijo ha vivido por el Padre. Y hay una vida que va del uno al otro, del Padre al Hijo va la vida, y el Hijo nos da vida igualmente. Pero hay que hacer dos cosas: comer de su carne y beber de su sangre. Y nos explica en el verso 58, este es el pan que descendió del cielo. Nuevamente se compara con ese maná que desciende del cielo para los hijos de Israel. Para ese alimento en aquella ocasión no era para vida eterna, no consiguieron la vida eterna en este momento. Este pan sí es para vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. En el verso 58. Y en el verso 59 vemos lo siguiente. Estas cosas dijo en la sinagoga, cuando enseñaba
en Cafarnaum. Bueno, vamos a comentar aquí, vamos a leer nuevamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, o sea que él no estaba por allí en un lugar destapado, en un monte, en una pradera, estaba en la sinagoga. ¿Y qué es una sinagoga? ¿Y por qué a esta persona le dieron tanto chance de decir un discurso tan largo y tan, de alguna manera, enigmático para ellos dentro de una sinagoga? Ah, y esa sinagoga aún también estaba en Cafarnaum. Así que tenemos aquí al maestro hablando a unos dirigentes yahuditas dentro de una sinagoga. Entonces el maestro tenía un lugar de respeto en una sinagoga, en la cual él está hablándole a dirigentes yahuditas y por supuesto que allí tienen que estar sus discípulos y aún otros discípulos y aún muchas más personas. Aquí es contundente al decirnos este pasaje que el Mesías estaba en una sinagoga y estaba enseñando y hablando dentro de una sinagoga todas estas palabras. Cualquiera no está aceptado a dar un discurso dentro de una sinagoga, tiene que tener un aprecio por parte de los dirigentes o de las personas que manejan esa sinagoga. Después más vamos a ver que el Mesías también estaba leyendo allí el rollo de Isaías en una sinagoga y todos los ojos estaban puestos en él. Así que él tenía alguna autoridad para enseñar en las sinagogas. Aún también enseñaba en el templo, como también algunos de sus discípulos. También nos relata la escritura que también enseñaban en el templo. Y vamos a ver en el verso 60 lo siguiente. Entonces, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: esa declaración está fuerte. ¿Quién la puede entender? Y nos dice el verso 60 que eran sus discípulos. Estos discípulos que hace ya bastante tiempo están alrededor del Mesías, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo a entender sus parábolas, sus metáforas, su lenguaje figurado. Y ellos declaran: esta declaración está fuerte. Realmente, como comentábamos, es una alegoría, es un lenguaje bastante fuerte de parte de nuestro maestro. ¿Quién lo podrá entender? Se preguntan ellos mismos, que hace rato que están en presencia del maestro, escuchando sus palabras. No entendieron tampoco esos dirigentes judíos que se supone que eran bastante sabios en la Torá, y sus propios discípulos también anuncian que esa declaración está fuerte. ¿Quién la puede entender? Verso 60. Y vamos al verso 61, ya acercándonos a el final de esta sesión. Verso 60, Juan 6 y verso 61 nos dice: sabiendo Yahoshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? El maestro sabía que estaba utilizando un lenguaje fuerte y unas figuras fuertes. De alguna manera tal vez esperaba que sus discípulos pudieran discernir acerca de este lenguaje, no tanto los yahuditas, pero por lo menos sus discípulos sí. ¿Esto los escandaliza? Le pregunta a sus propios discípulos al escuchar que sus discípulos murmuraban acerca de lo fuerte de todas estas declaraciones. Y vamos al verso 62 y nos dice: y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 62.
Si esto los escandalizaba, que estaba hablando acerca de estas figuras del agua, del pan, de la carne y de la sangre, ¿qué tal si ellos vieran a ese hijo del hombre? Porque estamos viendo ya otra vez la expresión hijo del hombre en este pasaje, el Mesías presentándose en la situación como hijo de hombre y presentando estos escenarios y estos discursos con figuras totalmente humanas y con elementos humanos para que pudiéramos entender. Si hasta este momento se nos hace difícil entender este lenguaje y estas figuras, ¿cómo sería si lo viéramos subir a donde estaba primero? En esta frase vemos entonces dos componentes. Una, al Mesías como hijo del hombre, él mismo, presentándose como hijo del hombre una vez más, lo hemos visto varias veces en este texto. Y aquí nos vuelve a recordar que Él es el que bajó del cielo y qué tal que si lo viéramos subir otra vez de donde Él vino. Así que estamos en una preparación en la cual vamos a ver cosas maravillosas por parte de nuestro Maestro, preparándonos para grandes acontecimientos como Él nos lo anuncia en Juan 5:20. Consulte por favor Juan 5:20. Y Él nos dice en este verso: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De manera que el Maestro nos anuncia muchas más maravillas que ellos van, de las cuales ellos van a ser testigos. Muy bien, vamos a invitar a Manuel Acevedo a que nos haga una pequeña oración de agradecimiento por este estudio. Estas palabras, estas enseñanzas de nuestro Maestro penetren en lo más profundo de nuestros corazones y produzcamos frutos para honrar al Padre Todopoderoso y al Hijo. Adelante, Manuel Acevedo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Alabado sea tu santo nombre por todos los siglos de los siglos, oh Padre. Gracias por este momento de estudio que hemos tenido. Gracias por la vida que tú nos has dado y gracias por las cosas que tú nos has dado, oh Padre, por medio de tu Hijo, el Mesías, Yahushua. Gracias por tantas cosas que hay veces nosotros, sin comprender las cosas, oh Padre, nosotros los seres humanos, en sí mismos no podemos comprender las cosas de tu santa palabra, pero como dice en el libro de Jacobo, si alguno de nosotros falta de sabiduría, que la pidamos con fe, con comunidad, para crecer espiritualmente y ver las cosas en verdad de tu palabra, y a través de la obediencia que debemos de hacer para pedir la sabiduría que nosotros necesitamos. Y gracias por tu grande misericordia cada día por nosotros, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, de los que estuvimos en este momento de estudio para provecho aprender más de tu santa palabra, para estos fines de los tiempos que vemos que están cumpliendo perfectamente lo que tienes dicho en tu palabra. Y así está pasando hoy en estos días. Y gracias por la revelación de tu Hijo, que
a través de ti, oh Padre, estamos sabiendo cosas que nosotros ni sabíamos antes y debemos de aprovechar por nuestra salvación, obedeciendo tu santa palabra. Y perdona nuestras ofensas, Padre, que cometemos cada día en nuestras vidas, Padre. Luchamos cada día para obedecerte, para hacer el bien y practicar el bien que tú dices en tu santa palabra. Bendice a don Jaime que él da el estudio de tu santa palabra. Dale más sabiduría, más entendimiento y paciencia para que él lo puedas utilizar por medio de tu Hijo amado, a que Él nos enseñe más de tu santa palabra, oh Padre. Y también bendice a su familia, a su país y donde está. Bendice a la compañera Silvana, que no sé si nos acompaña hoy en día, y bendice a su familia y donde está. Que esté bien todo con tu misericordia allá con toda su familia, y los que estuvieron hoy en día también, que yo no sé quiénes, bendícelos, Padre, y los que no pudieron estar, bendícelos también cada momento en sus vidas, que tu misericordia esté con cada familia de nosotros, y los que todavía no saben de tu santa palabra, ten misericordia de ellos, que algún día puedan saber de ti, buscando la verdad cada día, buscando con sed el agua viva que tú dices en tu palabra que está en el Mesías, para que nosotros, estando juntos, alabando tu santo nombre cada día, y que tú nos guíes cada día en nuestros caminos, porque tú eres la luz en nuestros caminos, tus santos mandamientos. Oh Padre, alabado sea tu santo nombre cada día, cada momento, por los siglos. Eres el único que tú nos das todas las cosas. Gracias, Padre, gracias. Bendice a tu pueblo santo de Israel, que está sufriendo hoy en estos momentos, en estos días, en estos últimos tiempos, pero sabemos que tu palabra se va a cumplir también, y le quitarás el velo que está en ellos, y saldrán siervos tuyos verdaderos para hablar de tu verdad, como hoy estamos aprendiendo de tu verdad, oh Padre. Bendice a tu santo pueblo de Jerusalén también, para que sus gobernantes sean capaces de manejar a tu pueblo, y que uno de estos días busquen tu verdad también, Padre. Sabemos que tu palabra se va a cumplir en estos últimos tiempos, y lo estamos mirando a través de nuestros ojos, porque tú nos has abierto nuestros ojos para ver las cosas en verdad que están pasando hoy en día. Gracias, Padre, gracias por tu ayuda y tu misericordia por cada uno de nosotros. En el nombre de Yahushua. Amén. Muy amable y shalom para todos. Amén. Shalom, amén. Shalom. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, Amén, gracias. igualmente. Shalom. Buenas noches. Primeramente el Todopoderoso, hasta mañana. Hasta mañana. Mediante el Todopoderoso. Amén.